Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, estamos en esta gran fiesta en que celebramos la conversión de San Pablo, uno de los santos más grandes de nuestra iglesia. Ñandeña y menos inago ave, si somos cristianos, es gracias a la predicación de San Pablo. Ay de mí si no evangelizara a Ñandeña de San Pablo. La palabra de Dios la leemos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del 3 al 16. Aquí nos narra la experiencia. Pablo es en una situación en que él narra y cuenta cómo Dios ha tocado su vida y cómo él ahora se siente comprometido, primero él en su vida, y luego de extender y dar a conocer esta maravillosa buena noticia que recibió del Señor. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en la ciudad de Jerusalén y he sido iniciado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de odio por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenado a la prisión a hombres y mujeres, a cristianos. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron carta para los hermanos de Damasco y yo me dirigí hacia allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esa ciudad, para que fueran castigados. Y en el camino, al acercarme a Damasco hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Le pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, donde te diré lo que debes hacer. Queridos hermanos, qué linda es esta experiencia de Pablo. Y muchas veces nosotros somos de estos grandes perseguidores de la iglesia del Señor. Somos grandes perseguidores de nuestras comunidades porque somos egoístas y porque no hacemos lo que Dios nos pide en sus mandamientos. Nosotros podemos mirar y decir: mamínalo ya, mamina va ella va. Sin embargo, nosotros estamos encadenando y aprisionando a muchos enfermos, a muchos hermanos nuestros, en las prisiones, en los hospitales. Estamos encadenando en la ignorancia a muchos hermanos nuestros, porque porque somos corruptos y porque no estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. Pero lo lindo e importante es esta luz que hoy llega a nuestro corazón. Entonces vamos a escuchar. Dice que muchos, los que estaban con Pablo, no escucharon esa voz. Él sí escuchó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Añaña por andomina veñande, evajina, erela yahana ya pues veñande yaro yeruañande. Pero la respuesta de Saulo: ¿qué debo hacer, Señor? Y hoy la respuesta del Señor nos vuelve a dar. Vete ahí a tu casa, vuelve a Jerusalén, o vuelve o vete a Damasco, es allí donde yo te voy a hablar. Como cristiano comprometido. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.